Querida comunidad educativa, les saluda el químico farmacéutico Rubén Zacarías, docente de química de años. Hoy quiero compartir una experiencia, la química en la casa. Entonces vamos a compartir las clases de química inorgánica y química orgánica para que los jóvenes puedan aprovechar y sacar conocimientos positivos. Les comento con mucho orgullo, egresado del Colegio San José, promoción 1980, mi querido Colegio San José. También egresado de la Facultad de Ciencia Química, la UNA, promoción 1984-1985. Y a partir de ahí, nuestra carrera docente. Hemos enseñado en la Escuela Nacional de Comercio número 1, en el antiguo Colegio Nacional de Niñas, hoy Colegio Nacional de Asunción Escalada, también el Instituto Experimental Avarín Romero, también el Colegio San José de Asunción a la Jefatura de Laboratorio. También un saludo a todos mis colegas docentes de mi querido Colegio Nacional Profesora María del Carmen Morales de Azucarro, turno noche, de un colegio que enseña más de 30 años en esta querida institución. Y actualmente 21 años en mi querido Colegio Nicongaco, y compartimos esta experiencia para todo el país y para todo el mundo, ¿por qué no? Sabemos que las redes sociales llegan también a todo el mundo. Y bueno, después también tuvimos las ferias de ciencia, compartimos distintas experiencias. Estuvimos en las ferias de ciencia a nivel mundial, a nivel lo que es en Grenoble, Francia. Estuvimos en la Feria Mundial de Moscú, Rusia. En la Feria también Mundial de Mostratec, Nuevo Muro, Brasil. Santiago de Chile. Y hemos participado como organizador, como tutor y, por qué no, también miembro jurado en más de 200 ferias de ciencia a nivel nacional acá en nuestro querido Paraguay. Justamente hoy, este año, estamos con esa idea. Bueno, el año pasado, 2019, llegamos a la edición número 20 de la Feria de Ciencia de Nicongaco. Y siempre compartiendo experiencias, nuestros jóvenes viajaron por todo el mundo llevando los aprendizajes de nuestra querida Feria de Ciencia. Bueno, clase de química. Química en la casa. Vamos a compartir hoy todos los conceptos sobre la química inorgánica y la química orgánica. Recordar que la química es la materia que se encarga de estudiar a los conceptos sobre los cuerpos. Estudia la materia, su composición química y sus transformaciones. Hablamos de la química. Dos grandes grupos, la química inorgánica y la química orgánica. Dentro de la química inorgánica podemos encontrar a la química mineral, los seres inertes. Y la química orgánica hablamos ya de la química del carbono o también llamada química de la vida. La química es apasionante, queridos jóvenes, querida comunidad educativa, papá, mamá, queridos colegas, y siempre lo tenemos que desarrollar de una forma práctica, de una forma divertida y que ayude, ¿por qué no?, a mejorar el aprendizaje. Sabemos que la química y farmacia, la bioquímica, la tecnología de alimentos, la medicina mismo, todos son áreas que hoy en día se está trabajando mucho desde el punto de vista científico. Así que, querida comunidad, clases de química en la casa. ¿Con quién? Con el profesor químico farmacéutico Rubén Zacarías. Tenemos hoy entonces a trabajar en lo que es química inorgánica. Primeramente, vamos a analizar unos conceptos básicos. Diferencias entre metales y no metales, que es la parte primordial. Recuerda que los metales son elementos químicos que conducen el calor y la electricidad. Los no metales no lo conducen, son malos conductores. ¿Qué más podemos decir los metales? Los metales son dúctiles, maleables y pueden ser transformados en placas, en láminas, en alambres, ¿por qué no? En cambio, los no metales son opacos, quebradizos y no pueden ser transformados. ¿Qué más podemos decir los metales? Al ser combinados con el oxígeno, se transforman en óxidos básicos. Y los no metales, al ser combinados con el oxígeno, forman óxidos ácidos. Conceptos básicos de lo que es la diferencia entre metales y no metales. Bueno, ¿qué son las combinaciones químicas? Son las uniones de elementos químicos entre sí. Recuerden que esa unión se realiza a nivel de los átomos. Los átomos son la menor unidad de la materia.
donde tenemos dos partes fundamentales. El núcleo atómico, donde encontramos los protones y los neutrones, constituyen el núcleo atómico. Carga eléctrica positiva por los protones. Los neutrones, sabemos que tienen carga eléctrica cero. O carga eléctrica neutra. Alrededor del núcleo atómico, ¿qué pasa? Giran los electrones, describiendo órbitas circulares o elípticas, denominadas la nube electrónica. Y que esas órbitas van estableciendo las distintas capas energéticas o niveles de energía. Órbitas, que se establecen son 7 capas. La capa K, L, M, N, O, P, Q. Y cada capa otra se vuelve a subdividir en subniveles o subcapas, establecidas por las letras S, P, D, R, dependiendo de la cantidad de electrones que pueden girar en cada capa electrónica. Bueno, entonces lo básico para entrar en lo que son las combinaciones químicas, que son uniones de los elementos químicos entre sí a nivel atómico. Y hoy vamos a compartir esa experiencia. ¿Partimos de dónde? Primeramente la famosa tabla de valencia. Para no confundir, porque me estaba diciendo justamente una directora, ¿es la famosa tabla periódica? No. La tabla periódica de los elementos químicos habla de una organización de los elementos químicos según la cantidad de protones, o también llamado número atómico. Protones o número atómico, que también diferencia y organiza la cantidad de elementos químicos en una tabla periódica de los elementos. Recordar que la cantidad de protones también determina la cantidad de electrones que giran en la nube electrónica. Para orientarnos, por ejemplo, el elemento químico calcio tiene 20 protones. ¿Qué quiere decir? Que posee 20 electrones en la nube electrónica que van girando alrededor del núcleo atómico. Por eso que el átomo es eléctricamente neutro. 20 protones, 20 electrones. Protones carga eléctrica positiva, electrones carga eléctrica negativa. Y se equilibran quedando en carga eléctrica neutra para un átomo. Bueno, entonces recordar, elementos químicos llevan por los átomos, que hoy vamos a analizar desde el punto de vista conceptual. Valencia, la famosa tabla de valencia. Siempre dolor de cabeza para los estudiantes de química. La valencia, podemos definir, es la capacidad de saturación de un elemento químico, que se establece de acuerdo a la cantidad de electrones presentes en la última capa electrónica, especialmente para los metales. Se cumple esa condición fundamental. Bueno, entonces la valencia, capacidad de saturación de un elemento químico. ¿Qué quiere decir? En una combinación química, para que nos podamos orientar, el metal A comparte sus electrones de valencia con el metal B. Y ahí se produce lo que se llama combinación química, que lo iremos analizando ya en clases posteriores. Como les dije, querida audiencia, querida comunidad educativa, queridos alumnos, queridos jóvenes, esto vamos a hacer una alternativa válida durante todo el año 2020. ¿Para qué? Para que la química llegue a la casa. Entonces el proyecto que hoy estamos implementando, la química en la casa. Bueno, perfecto. Entonces, vamos diferenciando dos conceptos. Por ejemplo, los metales. Los metales. Vamos a tener en cuenta este concepto. Vamos a diferenciar con la M mayúscula. Los metales son electropositivos. La famosa pregunta, ¿y por qué son electropositivos? Y porque ceden electrones para alcanzar su estado de saturación o estabilización, que es el concepto final de una combinación química. Bueno, por ejemplo, dentro, esto, como les digo, especialmente a los jóvenes, alumnos que están tomando la clase de química a partir de hoy, sábado 18 de abril, para todo el año 2020, sería bueno que todos estos conceptos ustedes vayan copiando un cuaderno de química y realizando los ejercicios.
En clases posteriores ya haremos clases en vivo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento, ya con la computadora, el alumno que está haciendo la clase podrá hacer consultas y hacer las preguntas que podamos desarrollar acá en nuestra pizarra. Así que el objetivo, querida audiencia, es la química en la casa, que sea práctica y que podamos demostrar que se puede. ¿Por qué no? Las clases virtuales pueden ser posibles acá en Paraguay. ¿De qué manera? De una manera práctica, divertida y que sea aplicable en la vida diaria. Dentro de los metales, por ejemplo, los metales se identifican por un número romano. Recuerden siempre eso. Números romanos, no se utilizan números arábigos. Para que podamos orientarnos mejor. Vamos a tomar, por ejemplo, el oxígeno. Tiene atomicidad 2. ¿Qué quiere decir? Este 2 se refiere a la atomicidad. Entiendan, por favor, queridos alumnos, atomicidad o cantidad de átomos del elemento oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que es diatómico o di, como quieran llamarlo. Bueno, o cantidad de, vamos a llamarle nomás cantidad de átomos. Cantidad de átomos de oxígeno. Cantidad de átomos de oxígeno. Bueno, ¿qué pasa con nuestro amigo el oxígeno? ¿Por qué le vamos a llamar el amigo oxígeno? Porque es el elemento químico universal, donde todos los elementos químicos buscan siempre lo que llamamos la avidez por el oxígeno. Entonces volvemos al oxígeno. Acá tenemos número romano. Se coloca en la parte superior, por favor, queridos estudiantes. No va de costado, no va a la derecha, no va a la izquierda, va en la parte superior. Y número romano. Entonces la valencia es 2. Por ser oxígeno, valencia 2. Como les dije, número romano. Bueno, acá volvemos a nuestra tabla de valencia. Ya vamos orientándonos. Entonces, ¿quiénes son los elementos químicos que tienen valencia 1? Bueno, tenemos el litio, Li. Bueno, nos encontramos con litio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aparecen solamente 2 letras? Aclaramos, cada elemento químico posee lo que llamamos nosotros en química símbolo químico. ¿Qué es un símbolo químico? Es la representación de un elemento químico. Eso es fundamental. Para las combinaciones químicas va a ser difícil que podamos escribir todo el nombre del elemento. Entonces se utiliza solamente los símbolos. En este caso, la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Qué quiere decir? Si yo escribo de esta manera, ambos con minúsculas no funciona. Ambos con mayúsculas tampoco funciona. Tiene que ser la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula. Bueno, después tenemos, por ejemplo, el sodio, Na. Bueno, y ahí nos encontramos con otra alternativa. ¿Por qué Na? El símbolo de un elemento químico se puede tener en cuenta las raíces castellanas de la palabra, las raíces latinas, las raíces, porque también de otros idiomas, como el francés, puede ser también el alemán, y así, distintos idiomas. Bueno, acá nos ubicamos en el sodio. ¿Por qué Na? Queridos jóvenes, queridos alumnos, queridos padres de familia. Porque viene del latín la palabra natrium. Natrium. Entonces yo les pido también a todos los profes de química de todo el país, y por qué no también de todo el mundo, siempre explicar al joven de dónde viene esa palabra. Viene del latín. Natrium significa sodio. Entonces, querida audiencia, natrium significa sodio. Bueno, entonces acá nos vemos varias alternativas. Acá, por ejemplo, tenemos el potasio. Latín también viene de la palabra calium.
el potasio viene de calio. Bueno, entonces para orientarnos, dijimos palabra calio, pero nosotros nos ubicamos otra vez en el idioma castellano, que es lo que manejamos. Pero ya sabemos que el latín significa calium, que es el famoso potasio. Recordar que estos elementos químicos pueden estar libres en la naturaleza o también combinados. Y ahí nos encontramos con varias situaciones. Que diremos, por ejemplo, el oxígeno lo encontramos combinado. ¿De qué manera? Y en el agua. Universalmente el agua es el elemento químico más abundante de la Tierra. H2O. Recordar, querida audiencia, queridos jóvenes, queridos alumnos, queridos padres de familia, en que yo siempre le digo a los estudiantes, la química es la base de la vida. ¿Pero por qué? Y porque, vamos a tomar en cuenta, el aire está constituido por elementos químicos, principalmente el oxígeno, posee también nitrógeno, anhídrido carbónico, pero fundamental es el oxígeno, que nos facilita para la respiración. ¿Qué tenemos también? Otro elemento que es fundamental, el agua. El agua también determina otra sustancia química fundamental. Sin oxígeno, sin el agua no podemos vivir. Así que la química es la base de la vida. Y así tantos medicamentos, tantos fármacos que se van descubriendo cada día. Recordar también es un proceso medicamentoso, ya como químico farmacéutico. Tener en cuenta, si voy a buscar un medicamento para prevención, prevenir alguna enfermedad, estoy hablando de vacuna. Ahora, si ya la enfermedad está instalada en el ser vivo, en el ser humano, ya no funciona más la vacuna, funciona ya un fármaco que actúa para el tratamiento del medicamento, de la enfermedad. Entonces ya te diferencia vacuna, prevención. Y luego ya existen fármacos para el tratamiento propio de la enfermedad en nuestro organismo. Bueno, vuelvo a nuestra clase de química. Tenemos el potasio, litio, sodio, potasio. Tenemos también el cesio. Tenemos el rubidio. Y el francio, que sería Fr. Entonces, estos son los símbolos básicos de nuestros metales. Recuerden que metales se simboliza por la letra M, para ir diferenciando. Y me hacía el alumno, profesor, ¿y los no metales? Y los metales vamos a considerar la letra M minúscula. No metales. Siempre hay que trabajar con simbología en química. No se olviden, querida comunidad. Entonces tenemos los elementos químicos fundamentales. A este grupo se le denomina metales alcalinos térreos. Principalmente vamos a llamarle alcalinos. Los metales famosos, metales alcalinos. Y me van a preguntar, ¿por qué, profesor, metales alcalinos? Y porque estos elementos químicos reaccionan enérgicamente frente al agua. De ahí la palabra de alcalinidad. Entonces, ¿por qué alcalino? Y porque reaccionan enérgicamente frente al agua. Son sustancias químicas muy peligrosas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, dentro del sodio, la famosa soda cáustica o hidróxido de sodio. Y dentro del potasio tenemos la potasa cáustica, que son sustancias muy cáusticas. Y me dicen, profesor, ¿qué es lo que es cáustico? Quema, arde en contacto con la piel, con las manos principalmente. ¿Qué quiere decir? Que debemos utilizar aparece en forma de pequeñas pastillitas. Así le decimos en química en el laboratorio. Y esto hay que trabajar con una espátula, que es una especie de cuchara que ayuda a traspasar esa sustancia química a otro recipiente. Principalmente es una espátula metálica. ¿Por qué? Porque si utilizo una espátula de plástico puede descomponer el plástico. Así que mucho cuidado lo que es la química de estos elementos, alcalinos. Dentro del grupo Valencia 2 encontramos, por ejemplo, el estroncio, Sr,
a calcio, muy utilizado por los estudiantes de química. Señor Cabará, va de varios, por favor, seguimos siempre las clases de química, importante estos conceptos, diferenciar, porque en el examen cuesta un poco recordar. Entonces, señor Cabará, sin elemento químico, sin manga, magnesio. Ahí está, señor Cabará, sin manga. También se consideran metales alcalinos térreos. ¿Qué quiere decir térreos? Que se encuentran en la mayoría en la corteza terrestre. Entonces, estos son elementos químicos también denominados los conceptos desde el punto de vista que son electropositivos. ¿Por qué son electropositivos? Porque ceden electrones. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué son electropositivos? Porque ceden electrones en el proceso de combinación química. Bueno, entonces, concepto bien. Después tenemos uno de valencia 3. Bueno, tenemos el albi. Al, aluminio. Cuidado con el aluminio. Un elemento muy importante. Y el bismuto. Recuerde las propiedades de cada elemento químico. ¿Por qué el aluminio? El aluminio es un metal, vamos a decir, liviano, duro y resistente. Por eso se utiliza en los utensilios de la cocina. Las ollas, las pavas, las hervidoras, todos son de aluminio. ¿Por qué? El elemento químico liviano, duro y resistente. Así que estos son unos conceptos básicos en lo que es la tabla de valencia, por lo menos de los metales. Recordar, metales electropositivos. ¿Por qué? Porque ceden electrones. ¿Dónde? En una combinación química. Recuerden que en una combinación química deben compartir electrones de valencia. ¿Qué ocurre en una combinación química? Comparten electrones de valencia. Así que acá tenemos los conceptos básicos de lo que es los elementos químicos. Valencia 1, litio, sodio, potasio, cesio, rubidio, francio. Valencia 2, señor Cabará, sin manga. Estroncio, calcio, bario, radio, sin magnesio. Valencia 3, albi, aluminio, bismuto. Y cada uno con sus propiedades químicas que lo diferencia. Recuerden, el francio, recuerden, querida comunidad, queridos estudiantes, es el elemento químico más electropositivo. El francio. ¿Qué quiere decir? El elemento químico con mayor propiedad metálica. Y me decimos, ¿qué eran los metales? Conduce el calor, conduce la electricidad, cuando los signos forman óxidos básicos y son duros, son dúctiles, maleables y pueden ser transformados en placas y en láminas. Bueno. Ahora, ¿qué pasa en los elementos siguientes? Nos quedamos ahí hasta la valencia 3. Bueno, iremos a analizar. Vamos a encontrarnos con aquellos elementos que tienen doble valencia. Cuidado, cuidado eso. Pues siempre confundo a los estudiantes. Los de doble valencia. Entonces acá le voy a poner un recordatorio. Menor valencia va a terminar en terminación oso. Mayor valencia, terminación ico. Eso no se olviden, fundamental para las combinaciones químicas. Seguimos con los metales. Los de valencia 1, 2. El cobre, cuyo símbolo es Cu. ¿Por qué? Porque viene del latín cuprum. ¿Cómo es? Cuprum. Luego tenemos el Hg, que es mercurio. ¿De dónde viene? Hidrargyrium. ¿Cómo es?
hidrargyrium. Entonces manejan mucho la nomenclatura latina. Bueno, lastimosamente, según la reforma educativa, el latín desapareció del plan curricular. Nosotros, plan 56, lo habíamos desarrollado. Nosotros teníamos en San José uno de los mejores profesores de latín del país, el famoso doctor Rolando Natalicia, autor de libros. Y bueno, el latín es fundamental para comprender el idioma castellano, y en este caso la química, para diferenciar el origen de los elementos químicos. Recordad que el cobre se utiliza mucho en la industria. ¿Para qué? Como conductor eléctrico. Los cables eléctricos son todos de cobre. Los alambres, que están forrados por un material aislante. Entonces el cobre es uno de los elementos químicos más utilizados industrialmente. Chile es el país mayor productor de cobre en el mundo. Los chilenos son muy orgullosos de su cobre. Inclusive el cobre chileno se utiliza para la construcción de las naves espaciales por la NASA. Sabemos que la NASA, bueno, sabemos que es la entidad que maneja la parte aeroespacial de los Estados Unidos. Por eso, ¿acuerdan ustedes cuando hubo el caso de que los mineros habían quedado sepultados en Chile? Hubo el apoyo de la NASA. Enviaron una cápsula por el cual los astronautas solían encender en los lugares, digamos, de alunizaje que están en la Luna. Entonces, prestaron esa cápsula al país de Chile para ir sacando de a uno a cada minero que había quedado en el fondo de la Tierra. Bueno, entonces, ahí están los conceptos del cobre, el mercurio, muy utilizado en las columnas termométricas, forma parte del termómetro, el líquido que baja y sube, querida audiencia, ese es cobre. Tenemos, seguimos, acá, 1, 3, y tenemos nuestro amigo, el oro, aurum, el oro, elemento fundamental. Y me van a preguntar, ¿y por qué el oro es tan codiciado? Pues respuestas básicas. Brillo metálico inalterable. Y tiene una densidad muy elevada y también es muy escaso. Entonces todos estos factores ayudan a ser encarecido por el oro. Solamente una mezcla denominada agua regia puede disolver al oro. ¿Por qué se llama agua regia? Porque disuelve al rey de los metales. ¿Quién es? El oro. El oro, brillo metálico inalterable. Solamente afectado por una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico llamado agua regia, que disuelve al oro. También por su escasez y también por su densidad muy elevada. Bueno, seguimos. 2,3. Valencia 2,3. Recuerden acá, antes de continuar, yo les dije, menor valencia va a ser oso. ¿Qué quiere decir? Valencia 1 va a ser oso. Valencia 2 va a ser ico. Y acá el oro, Valencia 1, oso, y Valencia 3, ico. Vamos a preguntar, no entiendo qué es lo que es eso. Bueno, cuproso, viene de cuprum. ¿Cómo es? Cuprum. Valencia 1. Cúprico, Valencia 2. Mercurioso, Valencia 1. Mercúrico, Valencia 2. Auroso, Valencia 1. Áurico, Valencia 3. Ahí están todos los conceptos fundamentales. 2,3 tenemos fénico. Fénico. Hierro, Fe. Ni, níquel. Recuerden que muchas monedas son de níquel. Y Co, cobalto. El famoso fénico. Bueno, ¿qué le podemos decir de él? ¿Por qué me decía el alumno? Entonces, ¿por qué hierro? Sencilla la respuesta. Viene del latín ferrum. ¿Cómo es? Ferrum. Por ejemplo, ferrocarril,
Carros de hierro. Carril, carros, ferro, hierro. Ferretería. Lugar donde se venden materiales de hierro. La palabra ferro se refiere a hierro. Y finalmente, para cerrar nuestra clase de hoy, con la tabla de los metales de hoy mañana. 2.4. Tenemos el PB, nuestro amigo el plomo, uno de los elementos químicos más pesados. Después tenemos el SN, estaño. Y finalmente, PT, platino. Platino. Bueno, ahí tenemos. Entonces, esta es nuestra clase de hoy. Vamos a compartir en las distintas plataformas de las redes sociales. Pueden encontrar, por ejemplo, en Darío Zacarías, que habla un poquitito de nuestro trabajo. Y le compartiremos también en otras páginas. Pero lo importante es que la clase de química llegue a todos los estudiantes de nuestro querido Paraguay. Y por qué no, de todo nuestro planeta Tierra. Entonces, hoy iniciamos. Química en la casa. ¿Con quién? Quien le saluda y le explica la clase de hoy, el químico farmacéutico Rubén Zacarías. Entonces acá, plomo, plumbum, como en latín, plumbum. Estaño también, estañum. Viene de latín. Platino, platinum. Y así sucesivamente. Ven ustedes, utiliza muchísimo la nomenclatura en latín. Entonces, vamos a tratar que las clases sean de 30 minutos y vamos a compartir nuestra experiencia siempre. ¿Para qué? Para mejorar la educación en Paraguay. Este es un pequeño aporte de quien les habla, el profesor químico farmacéutico Rubén Zacarías, a la educación paraguaya. Y que la química sea una materia fácil, accesible, divertida y que ayude a elevar el aprendizaje y mejorar el nivel de nuestros queridos jóvenes paraguayos. Muchas gracias y iremos compartiendo siempre nuestra experiencia y que el niño Jesús, la Virgencita Cacupé les colme siempre de bendiciones. Muchas gracias.